El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el sistema regional encargado de velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano, constituido por los 35 estados que integran la Organización de los Estados Americanos, dentro de los cuales se encuentran Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile y por supuesto Colombia, entre otros. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias. Estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de los principios fundantes de la organización encontramos la Carta de la OEA de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de ese mismo año, así como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, celebrada en Bogotá en abril de 1948, el que se constituiría en el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. En este mismo escenario, también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana, como uno de los principios en que se funda la organización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en el año de 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. En 1969 se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están divididos en dos partes. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está encargada de estimular a los pueblos, a los estados americanos, para que impartan esa protección a estos derechos. Muy importante que se dé esa garantía a ese cumplimiento de esos derechos. Y la comisión, una de las funciones que tiene es velar por esta protección de estos derechos y orientarle a los estados cómo pueden ser esas dinámicas jurídicas para garantizar que no se vulneren los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compone de 7 miembros. Son personas que deben ser socialmente reconocidas por su ética, por su honestidad, por su pulcritud. Serán elegidos por la Asamblea General. Serán elegidos por 4 años y podrán ser reelegidos solo por una vez. Y estos miembros deben ser nacionales de los Estados miembros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues será la encargada de disponer las recomendaciones pertinentes para la protección de esos derechos humanos. Cuando se presente alguna violación a algún derecho o alguna libertad, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encargada de disponer de que ese derecho se garantice o esa libertad, o en consecuencia, si es necesario, dará la indemnización y solicitará al Estado pertinente de que se haga una indemnización y una reparación para esa persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 jueces que deben ser de los Estados miembros y solo un miembro por nacionalidad. De igual forma, en la elección de esos jueces debe ser secreta y deberán ser elegidos por voto absoluto. Los jueces serán elegidos por un periodo de 6 años y será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un Estado miembro los únicos que podrán llevar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son diversos los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Su objetivo principal es servir como guía para cualquier persona a través de las diferentes declaraciones, convenciones y protocolos en materia de derechos humanos. Entre los instrumentos del sistema tenemos Estatuto de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carta Social de las Américas, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Carta Democrática Interamericana, Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas,
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración de Panamá sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo y la Codificación del Derecho Internacional, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los mecanismos y procedimientos a utilizar se encuentran contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en la Convención Americana de Derechos Humanos. El objetivo principal es servir de guía a usuarios del sistema, que contiene las declaraciones, convenciones y los protocolos que se derivan de los mandatos y funciones del órgano del sistema, como las obligaciones de los Estados miembros de la OEA. Mediante petición a la Comisión, las personas que consideren que han sido violados los derechos humanos pueden obtener ayuda. Esta alternativa permite a los denunciantes que han sufrido la violación de sus derechos como consecuencia de conductas que pueden atribuirse al Estado, llevar su caso ante una instancia internacional y obtener, en lo posible, una declaración de condena y reparaciones respecto al Estado, no de los individuos. Las denuncias pueden ser interpuestas por diferentes personas diferente a la víctima, sin necesidad de su consentimiento. ¿Cómo se interpone esa denuncia? La puede hacer por escrito, ya sea mediante un formulario en línea que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos o enviándola por correo postal, correo electrónico o más. Las denuncias pueden ser realizadas también por ciudadanos del común, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones y movimientos sociales. Se envían al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y este debe enviarlo a su vez a la Comisión Interamericana y al competente para llevar el caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite en el año 1995 la primera sentencia en contra del Estado colombiano al considerar que se violaron algunas normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, todas ellas en relación con el artículo 1.1 de la Convención que establece la obligación de respetar y garantizar esos derechos, en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, víctimas de desaparición forzada en 1989 por unidades del Ejército de Colombia en jurisdicción del municipio San Alberto, departamento Cesar. El hecho se habría producido por la activa participación de Caballero como dirigente sindical del magisterio santandereano. Se han proferido fallos adversos por violación de los derechos humanos al constatar la Corte existencia de vínculos entre miembros de la Fuerza Pública de Colombia y grupos paramilitares a través de acciones directas de apoyo, colaboración, coordinación o bien por medio de omisiones de miembros de la fuerza pública que favorecían las acciones de grupos paramilitares, como en los casos Cepeda Vargas por presunta persecución y exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, como en las masacres de La Rochela, Ituango y Mapiripán. De igual forma, fallos en contra por ajustarse los hechos a un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles presentados posteriormente como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate. Se ha declarado responsable al Estado por una falta al deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión, como en el caso Carvajal y otros en el Huila en el año 1998, por existir un contexto de violencia en perjuicio de las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia, líderes y representantes comunitarios que se hallan en situación de riesgo, como en el caso Yarsi y otros en la Comuna 13 en Medellín en el año 2002. Por violación al derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a no haberle permitido acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de la defunción de su pareja, con base en el hecho de que se trata de una pareja del mismo sexo, como en el caso Duque versus Colombia en Bogotá, año 2002. También por acciones irregulares de la fuerza pública o agentes del Estado, como en el caso Rodríguez Vera y otros en toma del Palacio de Justicia, año 1985, o la masacre de Santo Domingo, lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana al caserío Santo Domingo en Arauca, año 1998.